bienvenidos y el buen provecho a los amigos que están con nosotros a esta hora. Bueno, miércoles santo, mañana jueves santo, Sí, porque sí, vamos a estar miércoles y jueves aquí el mismo, sí. para los fines, el mismo programa, diferido mañana. Pero momentos de reflexión, momentos de recogimiento. Usted puede ser cristiano o no, evangélico o no, pero en definitiva, si usted es una persona prudente y utiliza esa prudencia en su accionar, debe caer en un recogimiento. Sobre todo porque estamos en duelo nacional, Así es. Que se decretado, junten las dos cosas, sí, Danilo. decretado y debe ser se inicia un largo feriado que comienza Claro. esta noche y que la gente sea Más que un largo mesurada. feriado, un largo recogimiento, porque Debería antes no ser, se hablaba, yo no oía hablar de feria, sino de sacro, la sí. música sacra. Bueno, ya pasamos de eso hace mucho. Bueno, Eh, cuando éramos muchachos hacían unas procesiones grandísimas que en los últimos tiempos han estado un poco concurridas, desde hace Claro. años. No, y uno quizás lo veía y pudiera decir o pensar que se iba a un extremo. Solamente, por ejemplo, el caso del Viernes Santo. La gente casi era por señas que hablaba. Sí, sí. No, era música, totalmente música sacra, que eso era bastante aburrido, Ajá. hay que decirlo así. No, y para nosotros los muchachos, porque no podías tú clavar nada. Ni hablar duro, ni Sí, nada de esas cosas. Y bueno, pudiera verse ya en estos tiempos como un exceso, pero pasar de todas maneras al otro extremo, que sí eso era un exceso, claro, claro. como la música estridente, esa bebedera, esa beventina, esa francachela que se armaba aquí, lo que se cogía el periodo de Semana Santa más que como una fecha de celebración o de conmemoración de carácter cristiano. No, era para unos bacanales, unas Sí, cosas sí, que unas bacanales había muchos ahogados o muchos intoxicados, de comida, de alcohol, de muchos todo. presos, muchos accidentes, mucho de todo, pero nada bueno, Y muchas reyertas, y por muchas eso. reyertas. Entonces, realmente estaba mirando esta tarde, al mediodía, un reportaje de Pedernales que refiriéndose al recogimiento, que lo que estaban hablando eran los vendedores. No se está vendiendo nada y mire cómo está todo. Y yo, mira, qué bueno que es así. No que no se venda, sino qué bueno que no haya tanta exposición, tanta gente en medio, Sí, sino que realmente se note que la época amerita el recogimiento doblemente por la tradición cristiana o católica, y también en este caso, añadido ya, el duelo, el luto nacional por la tragedia que el país conoció después del desplome del techo del YEC. Ya sabemos que con 231 fallecidos sí. y los que todavía están en hospitales, están en condiciones Si todavía hay algunos en cuidados críticas. intensivos, Sí, creo algunos. que 5 o 6 personas. Danilo, es que el que le cayera todas esas cosas Sí, encima, no era para menos. Vamos a poner a propósito de esa fatídica noche, madrugada, esa ocurrencia, una declaración, unas palabritas, eso es a modo de reflexión, de Rubí Pérez, de víctima de esa tragedia, y era para los fines figura central, estelar en la noche, sí, porque sí. era quien cantaba con su orquesta, que actuaba con su orquesta en el YC. En una entrevista que le hicieron, no sé en qué día, pero bueno, viene muy a propósito de cómo a él se le notaba realmente una especie de recogimiento, de actuación, de reflexión, hasta de evolución y cambio muy positivo en su vida y Sí. en su accionar como ciudadano, Acuérdate que su papá era pastor evangélico. pastor evangélico. Entonces, él realmente era un hombre creyente, Sí, 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 lo sí. practicó y lo predicó hasta el último Él y día, toda la familia ha y estado... toda la familia.
De manera que vamos a escuchar unas palabritas de él a propósito de estos días de recogimiento y de Semana Santa. El mensaje que nos deja Rubí Pérez. Todos los días, antes de yo dormir, yo le doy gracias a Dios y hago la oración que nos enseñó Dios, el Señor. Amén. Y hay una parte de esa oración que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo venía con Fernando ahorita en mi carro, sin querer le topé a un motorista adelante. El motorista me mira, y yo me quedo tranquilo. El pobre asustado viene y se quita y mira para atrás. Y Fernando, wow, le dio. Digo, sí, le topé. Pero imagínate. Fernando, estoy en una etapa de mi vida en donde yo estoy dispuesto a pedir perdón a todo el mundo en la calle que yo haga un movimiento como de ofensa. Yo me paro, perdóneme, mire, yo me equivoqué. Y así se evitan muchas cosas. ¿Por qué? La República Dominicana y el mundo entero está viviendo un tiempo de agresividad muy fuerte. Un tiempo de yo. El mensaje que nos deja Rubí Pérez. Justamente por esto quería yo poner el mensaje, Danilo. Por esa reflexión que dejaba. Dice, mira, estamos en una etapa de mucha agresión, de mucha agresividad, de muchas cosas. Señores, pedir perdón. Sí. No hay gente que se ha matado por solamente un rayón de un vehículo. O por un pisotón que tú ves. Sí. O sea, ¿y qué cuesta pedir? Excuse me, dígaselo en inglés, pero dígaselo, ¿verdad? Digo una chance, pero realmente pedir perdón. Si usted va en una plaza pública, un lugar público donde hay mucha congregación humana, mucho tránsito, ya no de vehículos, sino de personas, diríamos, tráfico de personas. Tú le choca a alguien, la gente ni se voltea y sigue de camino. Perdón, excúseme. Sí, sí. Caramba. Pero bien. Ojalá podamos. Sí, en ese mismo tenor, va a haber un operativo preventivo. Preventivo, esperemos que con estos esforzados ciudadanos, que rescatistas, policía, bomberos, defensa civil, con la sombrilla del COE, todos estos ciudadanos meritísimos que se lanzan a la calle para tratar de prevenir accidentes, tratar de ayudar, de socorrer en última instancia. Hay que valorar estas cosas, El jefe de la policía hizo una formación, el director de la policía una formación general, y le habló del deber de la policía, del deber de los miembros de la institución y la especie de sacerdocio que hay que ejercer y practicar en sentido general, pero en ocasiones como esta. Muy bueno, porque tomó el marco de una pequeña llovizna para entonces, cogió eso como el leitmotiv, si se quiere, para arengarle a los agentes policiales. Creo que unos 27,000 y tantos policías van a estar, y 1,000 y pico de militares, y con los socorristas y demás. Más de 48,000 personas van a estar metidos en esta faena de muchos días, porque la Semana Santa comenzó el lunes y imagínense, esto se extiende hasta el domingo de resurrección, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar, al director de la policía, y entonces con eso vamos a la primera pausa. Esta lluvia que están cayendo es simplemente agua bendita, bendiciendo el operativo que a partir de hoy nosotros vamos a tener y que estamos dejando implementado en todo el territorio nacional. Cuando la patria nos llama, los policías tenemos que estar a la orden de la patria. Siempre que tenemos situaciones especiales, diciembre, Semana Santa, día feriado y cualquier otra situación que amerite la presencia de los policías para garantizar la seguridad ciudadana
la seguridad pública y el Estado de Derecho y los derechos individuales de cada ciudadano y de cada dominicano, nosotros tenemos que estar prestos para servirle, para brindarle, para cuidarle y para protegerle. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de hoy en esta Semana Santa. Cuidar, servir y protegerle a todos los dominicanos donde quiera que se encuentren. Así que yo espero que todos tengamos un buen regreso, que todo concluya de la mejor forma posible y en la próxima semana nos veremos. Así que le vaya bien en su servicio de Semana Santa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Lo bueno, dentro de tanta tragedia, algo que vamos a ver si es positivo en la práctica o qué cosa pasa. La tasa de cambio ha experimentado una ligera baja en los últimos días. Yo vi en días pasados que antes de ayer estaba a 60 punto algo y está en 60 y 61 por ahí. De manera que hay alrededor de 2 puntos y pico, algo así que ha bajado. Y hay unas declaraciones de un economista, Jesús Gerardo Martínez. Él decía que eso era esperable. Vamos a ver hasta dónde las autoridades pueden. Hubo una opinión del banco, una información del Banco Central en ese sentido. Sí. Incluso algunas referidas a que las remesas aumentaron. Yo no sé, qué raro, porque parecería que con menos gente en Estados Unidos por la repagilada que le ha estado dando Donald Trump y otras gente que por la misma las carreras que le están dando a muchos
latinos. Y sobre todo por el incremento de los precios. También, entonces se esperaba que iba a haber menos, pero sin embargo no, dice el Banco Central que aumentaron el envío de remesas. Vamos a ver qué dice este economista para ver si finalmente esto es bueno o no, pero yo creo que es bueno que el dólar baje un poquito porque está bastante alto. Porque ahora yo voy a ver esos economistas, esos periodistas que estaban creando ruido en torno al tipo de cambio. Yo fui consistentemente desde enero de que era un tema de volatilidad, de que las autoridades monetarias tenían todos los mecanismos y estaban adoptando las medidas concretas y contundentes para estabilizar el tipo de cambio. Y esto es lo que está sucediendo. Y dije que aquel que compró dólares caros a 63 y va a tener que venderlo la semana que viene si lo necesita vender para pagar impuestos a 61,50 y cuidado a 61, porque el tipo de cambio se va a seguir apreciando. Y es que no lo digo yo, hay que irse a los fundamentos económicos, y a nivel de los fundamentos económicos un tema de oferta y demanda. Si ahora la demanda corporativa de los dólares cae y hay más oferta, entonces si hay más limones, más plátanos, los precios de los plátanos y de los limones van a bajar. Pero también la medida que tomó el Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central tiene un poder monozónico que dice, bueno, acá recogió todo el exceso de peso, pero no solamente eso, sino que la semana pasada también emitió 3 resoluciones de Junta Monetaria que vienen a acotar el riesgo cambiario a nivel de los bancos, y eso hace que los bancos ahora tengan menos apetitos de riesgo del tipo de cambio. Le puso límite a la posición neta en moneda extranjera, le puso límite a los préstamos que se le deben prestar a los no generadores de dólares también, es decir, estableció unos límites regulatorios prudenciales, y eso viene a jugar a favor del tipo de cambio. Bueno, eso podrá tener su más y su menos. Nosotros no somos economistas, pero sí somos realistas. Todo está caro, sí, y hay mucha especulación. Y él se refiere a la medida del Banco Central, de la Junta Monetaria. Sí, pero estrictamente se refiere a eso, pero hay un asunto que él habla de oferta y demanda. ¿Qué oferta y demanda me está hablando? No, pero incluso yo creo que ha bajado muy lentamente. Muy lentamente. Porque la tasa de la Junta Monetaria decidió invertir, no solamente recoger los pesos, como él dice, sino meter algunos dólares en circulación. Pero está bajando muy lentamente. Y en sentido general, lo que tiene que ver ya con los efectos de la economía, lo que afecta directamente a la gente, lo que se siente en el bolsillo o en los estómagos, en los hogares de la familia, la realidad. Sí. Que si hay mucho plátano o hay muchos limones, vas a bajar los precios. Pero lo que pasa es también que si no hay con qué comprar, la gente no compra. No. Y además de eso, si la gente produce caro, entonces y vende barato, porque los precios se han deprimido por X cosas, sí, entonces hay problemas también. Yo tengo un pariente allá en Ocoa, un primo, que estábamos hablando de producción y demás, y me dice, no, que yo voy a perder como 800 quintales de pepino. Yo digo, ¿y por qué? ¿No lo pudiste recoger a tiempo? No, lo que pasa fue que los precios estaban en el suelo, y sembrando caro, muy costosos los productos y qué sé yo. Entonces cuando tú lo vas a vender, entonces costaba más recogerlo que dejarlo perder. Sí. Entonces, porque tú ibas a perder lo que ya perdiste, más entonces los costos adicionales para finalmente no sacar lo que mejor lo dejaba perder. Dice, no menos de 800 quintales de pepino, o sacos de pepino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se ve que hay una falencia o una negligencia o unas carencias en la parte de la comercialización. Sí, y la planificación. Que a propósito de eso, el ensamble de planificación con Hacienda no es lo más afortunado justamente por eso, porque Hacienda lo que es, recoge dinero. La planificación, la otra de planificación es otra cosa. Es otra cosa. Y el país necesita planificación, que sea de agricultura y de esa entidad, que se han estado dejando desde hace tiempo a la Bartola. Claro, entonces, bueno, yo no sé, pero hay veces que hay que poner un poco más los pies en la tierra.
Yo no creo en la... Incluso, Luis, nosotros no podemos seguir siendo tan reactivos. Por ejemplo, a raíz de esta tragedia, recientemente... Después de... Sí. Actuamos después de... Ahora, oye, hace como 10 años que estaban pidiendo que intervengan el puente de la 17. Ahora es que van a intervenirlo. Sí. Ahora por unos días se va a desatar una fiebre de ir a supervisar y arreglar cosas y después se olvida. Y temo que ocurrirá lo mismo con la ley, porque dice el presidente, en un país donde se ha legislado sobre todo. Sobre todo. Sobre todo, aquí se legisló hasta sobre escupir redondo, que estaba prohibido. Y cuando en un país donde se hace lo que le da la gana a cualquiera, donde no hay, está regulado, pero no hay consecuencias porque no se hacen cumplir las normativas existentes, comenzando por la ley, siguiendo por la Constitución, la ley de leyes, y las normas internas o los reglamentos de las distintas instituciones. Aquí no se cumple nada. Aquí lo único que se cumple es una orden superior. Pero Luis... Una orden superior. Sí, una orden superior que la bajó el presidente, no a funcionarios administrativos propiamente, sino a los guardias, que en un momento determinado tal cosa, orden superior. Por aquí no pasa nadie. Y no hay quien dijo, no, orden superior. Orden superior, generalmente lo que se piensa es que es el presidente. Sí, y entonces, mire, y en eso los guardias son cuadrados. La hacen cumplir, excepto en la frontera, que la frontera sigue siendo porosa. Pero después las órdenes superiores se cumplen. Ahora, las leyes, que se supone que en mayor grado deben tener una superioridad más intensa por cuanto provienen de los órganos legítimos, en este caso del Congreso de la República, que es el órgano para los fines más plural, más democrático, porque es donde está la representación de todos los partidos políticos, o por lo menos de los que sacaron escaños en las elecciones, y de los distintos sectores representados allí. Claro que eso se ha ido prostituyendo porque se ha ido metiendo ya en los sectores económicos, han estado cooptando la voluntad y el accionar o el no hacer nada de los legisladores. Hacen cosas a propósito de, y no hacen muchas veces también por tal o cual situación que tiene que ver con el manejo o la defensa de intereses. Sí, pero Luis, aquí se aprobó en menos de 24 horas una reforma constitucional porque el presidente lo mandó y quería poner dos supuestos candados. Y la ley de agua, que es una cosa prioritaria, tiene años. Oye, el bendito código. El código penal. El código procesal penal, que no se ha aprobado por tal cosa, 20 años y pico allí, y no se aprueba. Habiendo tantas cosas que es necesario regular, cosas fundamentales que tocan, y sin embargo no se aprueba por intereses, pequeñas cosas, que algunos propusieron en su momento, pero bueno, vamos a meter entonces el tema del aborto en una ley especial para evitar entonces que una cantidad de cosas que están allí pendientes de que tengan leyes más fuertes, leyes más específicas, más claras, incluso con penalidades o consecuencias, aplicando consecuencias a los responsables, bueno, que tengan salida el bendito código. No, eso está atrancado allí. Sí. Y por ejemplo, ahora que se ha estado hablando de que hay algunas lagunas en la ley, pero esas cosas pudieran quedar cubiertas, porque aquí, en un país como tú decías ahorita, donde sobre todo se ha legislado sobre todo, todo está reglamentado. La colección de leyes y decretos nuestros deja chiquitita a los de los Estados Unidos. Una cosa nosotros... Ahí hay un legislador que la intención es buena y aplaudámosla porque, bueno, alguien quiere hacer algo. Pero resulta que es que el no hacer nada es un incumplimiento, es una irresponsabilidad, porque hay la zapata legal para poder hacer las cosas y hacer cumplir las disposiciones ya existentes. Bueno, pues a este legislador se le ocurre que tiene un proyecto, ha sometido un proyecto para que
el Ministerio de Obras Públicas se encargue de supervisar los edificios construidos cada 2 años. Señores, eso está establecido. Eso está establecido. Pidámosle cuenta a quienes no han hecho cumplir o no hacen cumplir eso. Es una función de edificar vivienda recién creado Ministerio de Vivienda y de Edificación. Sí, sí, hay unos temas, exacto, esa parte de la supervisión a quien le corresponde ahora es al Ministerio de Vivienda, no a Obras Públicas como le correspondía antes, que no se cumplía. Porque ahí lo único que con lo que cumplían eran los pidigüeños, los extorsionadores que tú ibas a levantar una rancheta o una letrina y se aparecían que yo cuántos supuestos inspectores o policías o timadores o vivos o amantes de la búsqueda aparecerse de manera irregular allí a extorsionar para dejar hacer lo que fuera o entorpecer lo que se quería hacer, quizás a veces de buena intención o cumpliendo con los requisitos. Entonces se entorpecía. Pero cuando había un peaje de por medio, quizás algunos estaban construyendo irregular e incorrectamente, pero entonces no, después que pagaban un peaje, déle para allá con todo el pie. Entonces, bueno, resulta que ahí se estuvo hablando a propósito de lo del YECSE, de que había una cantidad de plantas arriba del techo, habían tanque de agua. Tinacos. Y bueno, esos tinacos están encaramados aquí en todos los edificios. Sí, todos los edificios. En el edificio donde yo vivo, bueno, hay por lo menos 2 de ellos en su momento. Ha habido el grito el griterío de los ocupantes que le está cayendo el agua en la cabeza. Tinacos que están en el techo. Sí. Y entonces a veces algún descuido. Que tratando de suplir deficiencias del sistema de suministro de agua potable. Exacto, porque es por eso, por suplir esas deficiencias. Sí, entonces, esos tinacos fueron adaptados porque eso no vino de caja allí cuando el edificio fue construido. El diseño del edificio no contemplaba eso. No se sabe incluso si el mismo caso del techo, si soporta esos pesos. Yo te lo digo, un edificio donde yo vivo, un edificio de 9 pisos, hay varios tinacos, y nadie sabe si le cae en la cabeza una cosa de esa a lo que está más cerca o qué consecuencias pueden. Una de ellas ya se comenzó a ver, y ya yo sé que ha sido así muchas veces, la queja que viene del techo, los que están en el piso 9, los que están en el piso 8, que una gotera de un arreglo que se hizo y de unas instalaciones. Esa es una instalación, un injerto que se hizo ahí para enganchar ese tanque, para que el agua subiera hasta allá, y entonces eso no tuvo las previsiones del lugar, además de que las cosas se dañan. Bueno, pues ahora, ante un reclamo de amplios sectores del país de que chequen los edificios privados, a ver si esos tinacos no le causan daño y problemas por el peso a las construcciones. Bueno, pues el director, el ingeniero Bonilla, el ministro de la Vivienda, dice que hay justamente una falencia, una laguna de tipo legal. Dice, nosotros no podemos meternos en un edificio privado a controlar eso. No deja de tener razón, pero bueno, va a haber que esperar que haya una situación de emergencia nacional, de emergencia por X situación o una catástrofe para decir, bueno, hay que quitar esos tinacos. Pero ven acá, es un asunto de reglamentación, regulación, que la regulación y las reglamentaciones es para lo público y lo privado. Porque tú sabes que la reglamentación supone, y la planificación, si se va a construir un edificio, por ejemplo, en la calle donde tú vives y ha llenado de edificios, pero no se planificó ampliar el sistema de acueducto, que eso debió estar en la planificación. Pero, Danilo, es que, y el sistema eléctrico. Danilo, pero es que la supervisión, esa es una tarea que eso debe cumplirse siempre y no debe renunciarse en ningún momento. No. O sea, el sector público, como en este caso el Estado, como
diríamos, el supervisor, control, regulador de la sociedad en sentido general, a través de los distintos mecanismos, las distintas instituciones. Tiene que velar por el bienestar común, Sí. y velar por eso estando vigente, estando vigilante, digo yo. Entonces no es verdad y lo que pasa es que aquí nada más se supervisa, y es parte de lo que se ha estado alegando ahora, no se supervisa nada, se dan los permisos, es la parte de la permisología, te dieron los permisos para construir su edificio, pero muchas veces ni siquiera se cumple si realmente se está cumpliendo lo que dice allí y los planos que aprobó Obras Públicas cuando era Obras Públicas, ahora el Ministerio de la Vivienda. Pero interviene Medio Ambiente, interviene la CAAS, intervienen las otras instituciones. Y hasta el gobierno municipal. Y el gobierno municipal, el ayuntamiento, y le dan cumplimiento. ¿Quién garantiza? Bueno, se aprobó, porque es un tema de impuestos nada más. No. Se aprobaron los planos, se aprobó tal cosa, se aprobó que pongan el agua allí, que hagan el hoyo en tal sitio. El Medio Ambiente que tumben unas matas que habían, dieron la aprobación del lugar. Pero más nunca vuelven por ahí, Danilo. No. Más nunca. Y entonces, bueno, después que se construyeron esos edificios, señores, y el edificio donde yo vivo tiene 30 y pico de años, se construyó en los gobiernos del doctor Balaguer, esa es la Pedro Enrique Ureña, y yo te digo, ¿cuándo Bienes Nacionales ha ido a supervisar nada por allí? No. Bienes Nacionales ha ido a supervisar nada para ver si esa construcción está todavía en condiciones óptimas o si requiere algún tipo de mantenimiento. ¿Cuándo han ido los bomberos? ¿Cuándo ha ido sismología? ¿Cuándo ha ido nadie? Oye, ni siquiera la gente del censo, ni siquiera eso, porque no se hizo censo. No, por allí no fueron ni siquiera los encuestadores. Al final, la directora de censo dijo que había sido una encuesta con una muestra representativa. Eso fue un tollo que hicieron. Grandísimo, uno de los tollos más grandes que se ha registrado en la historia nacional. Uno de los tollos más grandes de la historia ha sido eso, y el despilfarro más grande. Y creo que todavía es directora sí, todavía. De eso, todavía, porque así es las cosas. Pero tú sabes que hoy el Listín Diario acaba de producir un editorial que a mí me lamenté, ahorita fue que dije, yo pensaba traerlo para que lo viéramos, que el Estado es un mal guardián de lo público y de lo privado. Y es verdad. El Estado no se cuida ni a sí mismo. No. Menos va a cuidar a los demás. Nada. O sea, entonces justamente nosotros tenemos, fíjate, los diputados nuestros, que decía yo que en 24 horas, porque lo quería el Ejecutivo, se aprobó una reforma constitucional, algo tan serio como la Constitución. Sin embargo, un sistema nacional de inteligencia, Pelegrín Castillo hizo un proyecto de ley que perimió. Y recuerdo que un grupo de especialistas tomamos ese proyecto de Pelegrín Castillo y rediseñamos todo un proyecto que voy a decir que además de bien hecho y bien articulado, era muy adecuado. Esa cosa perimió también. Y aprobaron una ley de la DNI, que es una vaina autocrática, mostrenca. Violadora de muchísimas cosas. Pero la aprobaron de una vez. Claro. No se sabe con qué interés. Y todavía no la han derogado. Se creó una comisión para estudiar aquello, modificar aquello. Pero la ley todavía no la han derogado, como tú dices. No, eso está vigente. Todavía, cuando viene a ver, ese instrumento se disgrega o se desintegra la comisión, se queda eso así y siguen aplicando ese mamotreto que se y lo aplican. Y eso está callado ahí. Y cuando viene a ver, se le aplican la costilla, violando muchísimas cosas a la gente. Bueno, pero de todas maneras, aquel cuento de que el sector privado, esa es la mejor forma de no hacer nada o de no querer hacer lo que debe hacerse. Porque aquello que no esté regulado, que se regule. Aquello que no esté establecido, que se establezca. Aquello que no esté resuelto, que se resuelva. Así debería ser. Pero eso de que mi casa, no, espérese, de la puerta para adentro, usted es el dueño de su asunto, es la privacidad. Pero hay una responsabilidad del Estado a la que nunca puede renunciar. Y si no existen los mecanismos de ley
hay que establecerlo. Claro que eso, sí. eso no es cuento de camino, eso no es cuento de camino, porque ¿quién ha dicho, solo aquí, donde nos manejamos como una selva, se puede alegar que no, que en mi casa yo puedo tener el volumen de la música a donde me dé la gana. Romper los decibeles. Con los decibeles en la luna y que no me importa. Solamente aquí podían los vecinos de Los Prados aguantar toda la vagabundería que le hacían esta discoteca que se cayó el techo ahora. Y por más que se quejaran ante ese Ministerio Público independiente, entre comillas, incapaz, hay 11 o 13 instancias elevadas por los vecinos del portal, a los que no le hicieron caso nunca. Esa procuraduría que dirigía hasta el otro día la doctora Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, y que manillaba a Jenny Berenice, que es la titular actual, y Camacho, y todos esos patriotas que tuvieron sus éxitos y sus horas de fama, y las han tenido. Tenían sentencias, decisiones allí, sentencias no, instancias que debieron reclamos sin cumplir. Ese ayuntamiento dirigido por una aspirante presidencial, e hija de un presidente también, liderada, porque no es una sola persona la institución, es un equipo de gente. A eso tiene 50.000 cosas allí, solicitudes y reclamos y quejas que sencillamente no tienen salida. Yo tengo una amiga que vive al lado de donde está el Ministerio de Industria y Comercio allí, que están levantando al lado donde está el hoyo, que era el hoyo de Indotel, donde iban a hacer el edificio de Indotel, que no se va a hacer ahí ya, se va a hacer en otro lado. Ahí están construyendo un edificio grandísimo. Pues esa gente se engancharon en la pared de ella, y entonces ella tiene una terraza, que era lo mejor que tenía ese apartamento donde ella vive. Ahora es lo peor. Y entonces, entonces ellos pusieron ahí una pared que tapa las ventanas de su... Pero, oye, Danilo, así, mira, mano con mano. Violando los linderos. Violando los linderos. Y tiene 8.000 querellas, demandas y qué sé yo. Y no le han hecho caso. Sencillamente, bueno, déjame decirlo, porque ya me acordé a propósito. El que está construyendo eso es el padre de la joven que malograda por ahí en Juan Dolio. ¿Tú te acuerdas? En Juan Dolio, sí. El arquitecto Rosado. Arquitecto jovencita. El padre de ella que tiene esa obra, el dueño de esa obra. Y realmente es una pena. Ahí ha habido unas influencias allí que debieron haberla aplicado para condenar la muerte de esa joven. Ahí que debieron haber ejercido las influencias. Como tú dices, malograda prácticamente en la flor de la juventud. En la flor de la juventud, malograrle la vida a esa joven profesional. Bueno, pues sin embargo, aquí sí se han ejercido las influencias y las complicidades y las irresponsabilidades de funcionarios de ese ayuntamiento del Distrito Nacional. Han permitido esa barbaridad ahí en esa construcción. Estoy hablando al lado del hoyo de la 27, que queda al lado del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí. Y eso, pero ese ejemplo usted lo encuentra por aquí, por allí, por donde quiera. Por donde quiera. Aquí no se respeta nada, aquí se viola cualquier cosa. Entonces, que no me vengan con eso de que en el sector privado. Señor, usted en otro sitio por allá, están tocando una música en su casa y usted le sube y le molesta al vecino, le llaman a la policía y la policía viene con todos los mecanismos y le aplica las reglamentaciones. Sin decir qué vecino fue el que llamó. Exacto. Y sin embargo, usted está violando la ley. Entonces, no, pero aquí no. Entonces eso yo lo digo, pues vamos a escuchar al ministro de la Vivienda, a propósito de eso que estamos diciendo, que dice, yo no puedo entrar a un edificio a quitar un tinaco. Oye, lo ideal es que no quitara uno, sino que quitara todo lo que sea necesario. Y que no es que entrara, que mande a entrar. Pero ¿quién es la que debe mandar a entrar? La ley, las reglamentaciones, las regulaciones, es la que tiene que hacerlo. Así es. ¿Verdad? O sea, si no tenemos los instrumentos vamos a procurarlos. No tenemos
tollo de Congreso ahí, que costosísimo. Y digo eso porque realmente... Oye, lo que saben es darse exoneraciones para comprar vehículos de lujo. Todos tienen grandes vehículos. Eso es una cosa para gastar cuartos ahí nada más, y para privilegios personales y particulares, pero no para hacer lo que tienen que hacer. Le hacen más daño a la salud de la República. Hacer fuertes las instituciones, como bien decía el hermano pastor, creo que el pastor, hermano de Ruby Pérez, que decía, esto se debió, ese techo que se cayó allí, del que tenemos que hablar muchísimo tiempo más. Sí. Muchísimo tiempo vamos a tener que hablar de eso. Y tuvo que pasar eso entonces a costilla de 230 y tantas 231 muertos más los que están allí y algunos que todavía pudieran quedarse en el camino por los golpes que recibieron. Sí, sí. Para que esto sirviera esto como reflexión, como especie de llamado, de sacudimiento para que la gente se organice y nos organicemos en este país. Entonces, y ojalá que realmente sea así, porque también si pasa eso y dejemos que pasen otras cosas más, porque también somos indiferentes, ahí está casi cayéndose el edificio de las apelaciones de la Corte. De Justicia, de ciudad, de cosas de aquí de la feria, frente al detrás del Congreso, ahí al lado del Palacio de Justicia, de la Procuraduría pero que ya tiene fracturas y quiebres. El edificio viejo de la Procuraduría de la República, ahí es donde está la Procuraduría de la Corte, donde están varias cortes están allí. Sí, sí. Y eso se está cayendo hace mucho, o por lo menos peligra desde hace años. Y entonces ya finalmente, ahora se anunció que van a hacer un desalojo, van a trasladar para, creo que el edificio donde funciona la autoridad inmobiliaria, que es ahí frente a donde estaba la corporación, en la Jiménez Moya con Independencia, van a hacer ese traslado próximamente. Pero bueno, si no pasa aquello, no se produce esto, porque así es que somos, sí. así es que somos y es muy lamentable. Vamos directora, a oír ya finalmente, después de toda esta perorata nuestra, al director, al presidente, ¿cómo se llama esto? Ministro de la Vivienda, y entonces vámonos a la segunda pausa. Ustedes están hablando, por ejemplo, de los tinacos, los oyentes están hablando de los tinacos y de las filtraciones. Eso es algo que un Estado no puede, ningún país puede supervisar cuando hay una filtración o garantizar que cuando hay un tinaco que el Estado vaya y lo quite. También hay temas de mantenimiento y ustedes también estaban hablando de los proyectos Mi Vivienda. Nosotros lo que hacemos es educar a las personas que adquieren esos apartamentos para que aprendan cuáles son sus deberes y responsabilidades cuando viven en un condominio y que por ellos mismos se puedan administrar ese bien común que tienen, que es el edificio y el proyecto. Y nosotros salimos de ahí, porque el Estado no puede permanecer en un proyecto privado garantizando y dándole mantenimiento a esos edificios, porque la cantidad de recursos que se necesita fuera también muy grande. Ustedes estaban hablando, por ejemplo... Quise que volviéramos aquí, Danilo, porque dice, nosotros lo que hacemos es educar. Yo recuerdo que en bienes nacionales, que a través del cual se distribuían, se asignaban una serie de proyectos construidos de apartamentos o de viviendas construidos por el Estado. Se asignaban esas viviendas a distintas personas y había un departamento de trabajo social. Déjame decirte que yo di curso para ese departamento de trabajo social. Bueno, pues de esos cursos que tú diste y que dieron otros, esas lecciones no que era de ese departamento, lo que él dice que es función de un ministerio, era de ese departamento. Era de ese departamento. Pero eso, Danilo, yo no recuerdo la primera vez que se hayan dado ninguna charla, ninguna instrucciones de ese departamento, o sea, de bienes nacionales, a los ocupantes de esos edificios. No, eso no es verdad. Entregaban la llave y punto, y decían que Balaguer era el mejor. Sí. O después, cuando eran otros, que el otro era el mejor.
y lo utilizaban como una propaganda, para propaganda política, Claro, pero claro. no es verdad que le daban esas instrucciones a nadie. Donde yo vivo, ahí, ¿cuándo ha ido, repito yo, cuándo ha ido bienes nacionales? A nada allí, a nada ha ido nunca bienes nacionales. Entonces que no vengan con ese cuento de camino, que es que aquí realmente se entregan las cosas y ya. Debe haber una supervisión cada cierto tiempo, y si no lo hace otro, que lo hagan por lo menos los bomberos que asuman eso, y que si no tienen la basamenta legal, que el Congreso lo estatuya para que realmente los bomberos puedan accesar, porque no sea nada más cuando los dueños de los apartamentos llamen porque se les esté quemando la casa, y entonces los bomberos tengan el acceso, o el 911. Tiene que ser una labor de supervisión preventiva. Así Y es. preventiva significa antes de, no después que ya pasen las cosas. Ese es el tema, Así es. sencillamente. Vámonos, director, ahora con la segunda pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aquí para las cosas importantes, generalmente no importa esa cosa y el tiempo que sea, siempre se vive amagando y no dando, solo amagando. Y siempre como girando en el mismo trompo, diciendo lo mismo, planificando lo mismo, anunciando que vamos a resolver lo mismo y no resolvemos nada. ¿Por qué digo yo esto? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que el congestionamiento del tránsito solo se resuelve primero estableciendo un sistema de transporte masivo para sacar la cantidad de vehículos que están en la calle que no caben ya, físicamente ya no caben en la calle? Imagínate poder circular.
y además otros hablaron de que como parte de la medida también, estableciendo horarios diferentes, de entradas diferentes para los colegios y para el trabajo de las personas, de empleos públicos, empleos privados. Algunos han hablado de 2 tandas, otros no que la gente trabaje 2 tandas, sino que trabaje 2 equipos. 2 equipos en tandas diferentes. Y que hayan entradas a horas diferentes, porque aquí la gente entra al trabajo y a los colegios. O sea, a la hora que tú tienes que llevar a tus niños al colegio, o en este caso a tus nietos o mis nietos, es a la misma hora, o los padres de los niños, que son nuestros hijos, es a la misma hora que tienen que ir a trabajar. Claro, claro. O sea, las dos cosas. Entonces, o incumplen el trabajo, que le meten todos los mochos y con todos los horarios y todas las cosas, y es un problema, y le van creando un expediente para después con eso hacerle daño a la persona, al trabajador, al empleado, a la persona servidor público o privado. Pero al mismo tiempo distintas otras actividades comienzan a la misma hora también. Entonces todo el mundo está en la calle. Por eso en los tiempos de los colegios ya vemos los taponamientos que se producen con tanta gente que sale a llevar muchachos o niños o nietos o hijos a los colegios. Entonces, y lo mismo pasa con las escuelas públicas también. Entonces se ha hablado de cambiar esos horarios, diferir esos horarios. Que resulta que ahora el director de la ONSA vuelve a hablar de eso, que se está hablando de eso. Dice, yo oí al presidente diciendo que tal cosa, estamos planificando esto. Bueno, pero ven acá, por ejemplo, ahora ellos tienen 5 años en el gobierno y ahora que están hablando de eso. ¿Y por qué como parte de la introducción del cambio no vino eso en un paquete de celofán envuelto? ¿Y por qué no lo hicieron otros antes? Entonces, todavía estamos hablando de eso, Danilo. Ahora están hablando de un giro que quieren darle, prohibir el giro a la izquierda de la Churchill, pero eso está prohibido hace mucho para crear otro problema, porque entonces para tú girar, cada vez que tú quieres girar a la izquierda, tú estás en la Churchill que está llenita de vehículos. Está entaponada. Está entaponada. Entonces tú no puedes girar a la izquierda porque te agarra un policía más adelante. Entonces tendrías que coger o sea, tú no puedes girar a la izquierda ni para acá, y si estás de este lado tampoco puedes girar. Perdón, si estás de este lado puedes girar a la izquierda, pero en el otro lado, cuando tú estás de allá, cuando tú vienes de norte-sur, tú no puedes girar a la izquierda. No. Entonces, bueno, yo no sé a dónde es que van a prohibir el giro a la izquierda porque ya eso está prohibido. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Yo cuando leí esto, yo temí y sigo temiendo que sea el giro a la izquierda en la 27 de febrero, que es prácticamente el único que hay. Tú no puedes girar. Yo todavía no lo entiendo. El único no, hay otro allá abajo en la Sarasota. Yo no lo entiendo. No hay más giro a la izquierda. Entonces, pues tú no puedes girar en la Bolívar, tú no puedes girar en las otras calles desde la 27 hacia arriba. En ninguna tú puedes girar a la izquierda, porque te encuentras con un policía a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con el tránsito? Que nos hagan más burricada, más barrabasada, parecida a lo de ¿cómo que se llama? La ciclovía que se inventó el ciudadano Hugo Vera, que pasó por el fin, no él, sino la ciclovía pasó a otra historia. Pero, por favor, cambios en el tráfico, prohíban el giro a la izquierda desde la Churchill hacia la 27 de febrero. Oye, tú ves que yo me decía, yo no había visto esto, sino oí así. En la Churchill, porque ahí es donde se produce el gran taponamiento. El gran taponamiento se produce en todos los lados. Entonces yo te pregunto, si tú no vas a girar a la izquierda cuando tú vienes en la Churchill a la 27 de febrero, señores, quiten los otros prohibiciones de los giros a la izquierda en las otras calles. Y entonces, porque yo que a cada rato tengo que hacer eso, por lo menos 2 veces a la semana que voy a buscar a mi nietecito al colegio, yo quiero girar a la izquierda porque yo vivo a la izquierda. Y yo no encuentro por dónde. Yo tengo que ir, en la Churchill entaponada, tengo que ir hasta la 27. Que me la encuentro peormente entaponada, ¿verdad? Entonces ahora van a quitar ese giro. Bueno, pues, van a quitar ese giro, que el único que hay, ese y el de la Sarasota allá abajo, es que hay. Entonces,
Tú sabes lo que es que a veces tú vienes por la Bolívar, en este caso, de oeste a este. Entonces tú llegas a la Churchill, pero bueno, entonces tú dices, ¿qué hago ahora? Si yo tengo que cruzar. Bueno, pues tengo que meterme en la Churchill taponada, pero no encuentro cómo girar a la izquierda. Ah, pero si cojo a la derecha para girar allá abajo, tengo que bajar, que yo cuánta esquina para llegar a la Sarasota. Pero ven acá. Entonces le complican la vida a la gente en el casco de la ciudad. Yo soy un contrario del asunto de las calles de una sola vía. Porque realmente hay momentos en que eso funciona, pero hay momentos en que la vía está totalmente desahogada y no viene nadie en el sentido contrario. Entonces, el tránsito pudiera fluir si tuviera su curso natural, si las vías fueran... Yo creo que a veces si dejan los semáforos funcionar, operarían la cosa pero mejor. Eso de estar poniendo las calles de una vía. A mí me pasó una vez que en esa zona, en el casco de la ciudad, urbano más difícil, en el polígono, que estoy por ahí por la Abraham Lincoln, cruzo para aquel lado, porque de este lado no podía pasar. Cruzo para aquel lado, pero resulta que me encuentro que casi todas las calles que estaban, que continuaban, entonces era en sentido sur-norte. No podía entrar a la izquierda. Tenía que ir casi a la Churchill por allá para poder... ¿Tú sabes qué yo tuve que hacer? Después que yo crucé para aquel lado, volver a cruzar para donde mismo estaba, a ver qué cosas yo hacía y cómo ingresaba a la Abraham Lincoln. Cada vez están haciendo lo peor, ¿eh? Las soluciones que se buscan son peores que la enfermedad, el remedio que buscan a cada rato. La práctica lo indica. Así que quiten primero esos otros giros a la izquierda para entonces resolver el tema de la 27. Bien, vamos a dejar las cosas, ya nos vamos a ver el próximo lunes, vamos a coger nuestros días de recogimiento, ¿verdad? Recogimiento de verdad, no vamos a estar en medio. Que de verdad la gente se recoge y reflexiona. Se recoja la gente con prudencia y el que coja alguna carretera o algún camino vecinal de los que hay aquí, que lo hagan con prudencia. Y ya sabe que las circunstancias no... por ahí decían que el horno no estaba para galletitas. Y es al revés esa expresión, porque el horno está para galletitas. Porque eso se pone en un punto, porque si tú la dejas pasar de ahí se quema. Ya el horno está para galletitas, porque si todo se pasó el asunto, se quema la galletita. Entonces lo están diciendo al revés. Vámonos entonces y nos vemos.